Saludos. Buenas tardes, saludos a todos y a todos en este programa Funche Caribeño, que hoy está hecho un funche de verdad. Así que esperamos que sea de su agrado. Tenemos a Félix Cruz en pantalla, en el micrófono. Félix, ¿cómo estás? Félix, ¿cómo estás? No te estoy escuchando, no sé qué pasa. Estoy muy bien, Daniel. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Perdónenme a la gente que nos está escuchando por las barreras del post antillano, por las plataformas, así como la gente que nos está escuchando por Radio Raíces. Empezamos un poco problematizados. No sé qué pasó hoy con la tecnología, pero estamos aquí. Este programa se reconfiguró porque siempre pasa algo los viernes. Yo creo que a la gente los viernes no le gusta hacer radio, no le gusta hacer mucho que sea estar en un micrófono hablando, y sobre todo que de repente vienen y no vienen. Pero vamos a hablar. Hemos tenido una semana de lo más interesante, y dentro de esa conversación el país, como todos sabemos, el país encancaranublado, lleno de emoción y con muchos problemas sociales que a todas y a todos nos causan algún tipo de interés. Así que hemos invitado para este programa, tenemos una serie de invitados que están entrando a distintos tiempos, pero lo más cómico es que se le dañó la computadora a una, la otra está missing in action, la otra está tomando un curso, el otro está en una conferencia y va a entrar más adelante. Pero entró Félix, que eso es lo que cuenta, y van a entrar otros amigos más adelante, así que le agradecemos a Adrián Ciacapel en los controles acá en San Juan, y le agradecemos a Robertito Rivera en los controles en San Sebastián. Por lo tanto, nos excusamos por estos primeros minutos porque hubo contratiempos inesperados tecnológicos, y no quiero justificar nada, pero realmente hablando, nos habíamos intentado entrar desde las 5:30, estábamos en este proceso y se fueron complicando las cosas. Así que de mi parte, Daniel Nina, hoy Funche Caribeño, segunda temporada, todo bajo control, y estamos esperando que entre las disposiciones de las cámaras que estamos jugando con. Félix, ¿qué me cuenta? ¿Cómo has visto la semana? La semana ha estado cargada. Cada día nos acercamos más a los impactos que la crisis de la guerra con Rusia y Ucrania van a tener sobre el pueblo puertorriqueño. Y hemos terminado la semana con la gloriosa idea de hacerle una estatua a Natalie Yaresco. Cualquier cosa se puede esperar en este país. Se ha sido una semana muy tensa, de mucho intercambio, necesidades y crisis económicas, tratando de bajar impuestos por un lado, sin embargo la Junta se niega a hacerlo. O sea que es una semana muy intensa y muy decisiva de lo que va a pasar en los próximos meses en Puerto Rico, Daniel. Ok, reconociendo que la semana ha sido intensa para ti como para el resto del país, yo creo que la semana hay que hablar sin lugar a dudas de la celebración de el 149 días, 149 años y los días que hayan acumulado de la abolición de la esclavitud, y lo que se reconfiguró el año pasado como el Día de la Afrodescendencia. Eso se da en el contexto de muchas cosas que están pasando en Puerto Rico, muchas distintas celebraciones que se hicieron, y dentro de esa conversación entonces preguntar a ti, que eres un estudioso del tema y que hemos estado hablando contigo de esto en distintos formatos, ¿qué celebrar? ¿La desaparición de la esclavitud o el legado de la esclavitud, que es el sentido de la afrodescendencia? Bueno, yo creo que debemos de celebrar nuestra afrodescendencia. Yo no creo que debemos de continuar el discurso de la esclavitud, porque eso es minimizar la aportación de los negros a la cultura identitaria puertorriqueña. La abolición de la esclavitud tuvo su momento, tuvo su significado, pero con el paso de los años, hablar de la esclavitud es minimizar las aportaciones del pueblo, es como victimizar al pueblo negro y hacerle creer que todos descienden de esclavos y que por lo tanto
son menos porque descienden de esclavos que fueron explotados por los europeos. Y esa no es la realidad del pueblo puertorriqueño. De hecho, siempre en Puerto Rico, la mayoría de la población negra fue liberta. Los esclavos constituían una minoría dentro de la población negra del país. Y yo creo que eso es lo que hay que enfatizar. La verdadera historia de los negros en Puerto Rico y celebrar el legado que dejaron todas las etnias africanas que llegaron a Puerto Rico. La esclavitud pasó. Estamos en un momento histórico donde tenemos que valorar la grandiosa aportación de los negros a nuestra identidad y a nuestra cultura. ¿Estás allí, Daniel? Estoy aquí contigo, escuchándote. Dentro de esa perspectiva, yo creo que hay que empezar a mirar, lo traíste tú en tu libro de Benecer. Benecer va a entrar en un rato. Dentro de eso, un poco empezar a explorar lo que estamos perfilando, que es qué tipo de africanía es el legado que estamos explorando en el momento actual. En esta semana se han dado varios congresos recientemente en la Universidad de Puerto Rico, en noviembre pasado con Afro, que es la camiseta que estoy utilizando, y más reciente esta semana el Congreso Cumbre Afro, que ha traído otra serie de invitados al país y personas que han estado interesadas. Así que dentro de esa conversación, creo que es interesante empezar a explorar las complejidades de los tiempos y las complejidades de las cosas que hemos marcado desde la perspectiva de las... desde la perspectiva, me están diciendo que cambie los audífonos estos, desde la perspectiva de lo que es la conversación de la igualdad racial en el país y de la conversación de lo que estos micrófonos no están trabajando como uno quiere. De verdad, esto es bien cómico cuando toda tecnología se daña y después me pelean a mí. Pues quisiera que nos contaras un poco, tú que escribiste esta semana en el Post Antillano, que nos contaste tu perspectiva de lo que estábamos hablando y celebrando esta semana. Me gustaría que nos trajeras ahora un poco a la atención qué celebrar y cómo celebrarlo. Yo creo que ese es el punto, o qué conmemorar en esta semana. Ese es el punto que yo creo que podría adelantar esta conversación en la cual todas y todos participamos. Como te dije, yo creo que lo que tenemos que celebrar es nuestro legado negro, o sea, la aportación de los negros a la cultura identitaria puertorriqueña. Pero tengo un comentario que hacerte sobre los diferentes congresos. Yo soy de los que creo que los congresos son maravillosos y que fungen un servicio a la intelectualidad del pueblo puertorriqueño. Pero definitivamente, creo y entiendo, ¿verdad? Y me es muy valiosa la aportación que han hecho los diferentes intelectuales negros a la cultura y a la identidad puertorriqueña y los esfuerzos que se han hecho con estos congresos. Pero la realidad es que nosotros necesitamos llevar la aportación de los negros a la cultura puertorriqueña a las comunidades, a las poblaciones. Y yo creo que en eso es que estamos careciendo. Para nosotros verdaderamente honrar el legado africano, tenemos que trabajar con las comunidades, tenemos que educar tanto a jóvenes como a adultos en las diferentes barriadas, en las urbanizaciones, en los diferentes sectores, en los barrios de los municipios, sobre la valiosa aportación de los negros y cuáles han sido esa aportación. No creo que nosotros debemos continuar celebrando y honrando el evento, ¿verdad?, de la abolición, que se ha presentado como un esfuerzo de blancos, entre comillas, olvidándose de que muchos de los padres abolicionistas eran mestizos, tenían ascendencia africana. La realidad es que tenemos que cambiar todo este discurso educativo para poder verdaderamente llevar la historia de la negritud y de su aportación a la puertorriqueñidad a todo un país, no a un grupo de intelectuales, sino a una nación que está ávida de ser informada y educada.
Y creo que en esta celebración lo que tenemos que es identificar a todos aquellos que han aportado a nuestra cultura, a nuestra identidad. Y cuando digo esto, no solamente estoy hablando del procherato, estoy hablando de estas comunidades que han aportado en su diversidad a las comunidades. Juana, la que vendía dulces en la esquina, Jacinto, el que tenía el colmado, aquel que trabajaba en la industria de la caña. O sea, tenemos que rescatar la verdadera historia de los negros puertorriqueños y educar al pueblo de Puerto Rico sobre cuál ha sido su valiosa aportación y hacer conciencia de que somos un pueblo mestizo y que somos parte de una gran nación caribeña que tiene unas profundas raíces en Europa. Eso nos lleva a nosotros a cambiar, ¿verdad?, nuestra posición, a no hablar de la abolición, sino hablar del legado de la esclavitud que es el racismo, porque mientras exista el racismo, mientras existan racistas y mientras exista el colorismo y se afirme el colorismo, estamos validando la existencia perpetua de una esclavitud. Es tiempo de educar, transformar y cambiar el discurso para potenciar el desarrollo de todos los puertorriqueños y que aprendamos a sentirnos orgullosos de la valiosa aportación de los negros a nuestro país e identificar esos negros. Y cuando digo identificar, es ir más allá de la historia que se cuenta, porque cada persona tiene su historia, sus grandes aportaciones, ¿verdad? Y te doy un caso, el maestro Rafael y su hermana Celestina Cordero Molina. Ambos fueron educadores que ayudaron a formar la nación puertorriqueña y educaron a la intelectualidad que hubo en el siglo XIX en la ciudad capital. Pero nadie habla de sus luchas. Sabemos un poco de las luchas de Celestina cuando fue a buscar lograr que se le diera el nombramiento como maestra, pero desconocemos la lucha del maestro Rafael, cómo fue su interacción, cómo fue su aceptación, cómo lograron ellos convertirse en los maestros de las generaciones que transformaron el Puerto Rico del siglo XIX. O sea, hay que profundizar más allá de lo que nos dicen para poder rescatar la verdadera historia de los negros puertorriqueños. Diga usted, don Daniel. Ok, Félix, te estoy escuchando con problemas, pero me gustaría entonces que siguieras abordando el tema como estoy siguiéndote. Pero sería interesante en estas contradicciones, ¿qué podemos adelantar en estas celebraciones? Porque yo creo que hay distintos debates que se están abriendo en esto, y uno es el de la africanía, otro es el del legado, otro es el de aceptar mi negritud. El otro, que es el que yo también pienso, es la cosmovisión de país que tengamos, porque este país es la modernidad americana, del continente americano. Y dentro de esa conversación, en esa modernidad americana, pues, esto es una confluencia, un funche. Haber llegado aquí españoles, haber llegado aquí poblaciones diaspóricas de África, haber llegado aquí la confluencia de los indigenismos, pues me crea un funche. Y dentro de esa conversación, entonces, lo que quiero saber es cómo interpelar eso ahora, porque los esencialismos son complicados, pero estamos viviendo una etapa interesante. Ha sido una semana intensa, llevamos varios congresos sobre esto en los últimos meses, y eso es lo que me interesaría un poco saber, cómo plantear un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país que estamos hablando? Y con la especificidad del Caribe, que las poblaciones africanas fueron muy importantes para este continente, pero también han creado un nuevo momento de país. Así que te pregunto a ti cómo tú lo ves. Pues mira, yo creo que más que discursos, es hora de tomar acción. O sea, yo creo que basta de divisiones, basta de intelectualidad. Hay que poner un punto final a definir qué es ser negro y concentrarnos en dos hechos importantes, que somos negros puertorriqueños y que somos negros caribeños. La historia de Puerto Rico no se puede contar sin contar la historia de los negros, pero la verdadera historia de los negros, no la historia de la esclavitud. Las grandes aportaciones al desarrollo socioeconómico y político de los negros a la nación puertorriqueña. A esto
Yo no puedo entrar en discursos de africanía, de afrodescendencia, porque yo soy puertorriqueño con un gran legado negro. Soy caribeño con un gran legado negro. Y en Puerto Rico hubo un funche que se formó porque la negritud en Puerto Rico fue enriquecida por la aportación de los haitianos que llegaron aquí a principios del siglo XIX, de los esclavos que escaparon de las islas británicas y francesas. O sea, aquí en Puerto Rico existe una cosmovisión desconocida para la mayoría de la población de cómo es que se forma la puertorriqueñidad. ¿Cuál ha sido? Es más, hablamos de una sociedad española cuando en Puerto Rico hubo una presencia de otros pueblos europeos que aportaron tanto como aportó la nación española a nuestra formación identitaria. Ahora bien, existen varias cosas que son necesarias hacer. Primero, buscar un discurso educativo que sea inclusivo, que le enseñe a los estudiantes y a los adultos, porque en Puerto Rico existen adultos que desconocen la valiosa aportación de los negros, e ir a las comunidades como se hacía en los años 40 y los años 50, que iban las guaguas del gobierno educando, ¿verdad? Con los proyectos de educación de la comunidad, iban a los barrios, se llevaban obras de teatro, se llevaban piezas musicales y se destacaban la aportación de los próceres puertorriqueños. Hay que ir a las comunidades, hay que estudiar las comunidades y rescatar las valiosas aportaciones de los negros a la formación de esas comunidades. Segundo, hay que crear y desarrollar programas donde jóvenes y adultos interactúen para formar una conciencia identitaria de la verdadera puertorriqueñidad, que es el producto de la mezcla de diferentes pueblos, entre ellos los pueblos europeos, los pueblos aborígenes, que no solamente fueron los taínos, porque a Puerto Rico fueron traídos otros pueblos aborígenes como esclavos del continente, ¿verdad? Cuando tú haces tu ADN, tú descubres que tú tienes de Yucatán, que tienes de Bolivia, que tienes de indios del Perú, ¿verdad? De orígenes del Perú, y de las diferentes etnias africanas que aportaron al desarrollo de Puerto Rico. Vamos a dejar de hablar de África como si fuera un solo país y vamos a identificar los diferentes pueblos que aportaron a nuestra formación y cuál es su legado. En la presencia de nuestra cultura y de nuestra identidad, ¿qué nos queda? Y te voy a dar un caso, por ejemplo, cuando hablamos de la bomba. La bomba es un proceso de desarrollo que sufrió modificaciones acuerdo a las diferentes migraciones negras que llegaron a Puerto Rico. En el principios del siglo XX, en Mayagüez, existían bomba que se cantaba en creol, bomba que se cantaba en francés, bomba que se cantaba en patuá, ¿verdad? Porque eran las diferentes escuelas que crearon los diferentes grupos africanos que nos llegaron de las Antillas. En Puerto Rico tenemos que rescatar la historia de estos pueblos. Es más, tenemos que educar y entender que nuestra música, nuestra arte, tiene valiosas aportaciones, pero que cada grupo trajo su semilla, la sembró para dar origen a un nuevo árbol que es Puerto Rico. Cuando nosotros logremos educar a la nación puertorriqueña, vamos a crear un nuevo pueblo consciente de su valía, que esté dispuesto a rescatar su identidad y preservarla, porque estamos en un proceso donde nos estamos desgastando como pueblo y tenemos que afirmar nuestra identidad. Y la rebelión que se está dando en el pueblo de Puerto Rico surge en las barriadas, en los residenciales, y se manifiesta a través del legado africano, a través de nuestra música africana, a través de la identidad africana, como ocurrió a principios del siglo XX, donde el pueblo se refugió en la figura del jíbaro. Hoy día, en el siglo XXI, la resistencia del pueblo puertorriqueño está en su afirmación identitaria como pueblo negro y como pueblo caribeño. Todas estas cosas son importantes crear conciencia, pero no en una universidad, sino en los barrios, en las escuelas, en las comunidades, en los sectores marginados. Tenemos que visitar los sectores marginados donde abundan personas descendientes de africanos que necesitan sentirse orgullosos de quienes son
Basta de glorificar las figuras europeas como hermoso. La negritud es hermosa. Yo soy guapo, yo me siento hermoso, pero tenemos que educar a las nuevas generaciones y aún a nosotros los viejos para sentirnos orgullosos de que somos hermosos como pueblo. El pueblo puertorriqueño es un pueblo hermoso en todas sus manifestaciones, pero eso hay que crear conciencia, hay que educar a todo un país para que podamos hacerle frente a los grandes cambios y los grandes retos que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Si no logramos eso y si no logramos entender que somos un pueblo mestizo con un legado maravilloso que hay que perpetuar, estamos siendo forzados a ser eliminados. Estamos enfrentando un gran genocidio identitario. Bien, yo creo que eso que estás trayendo en este programa de Funche Caribeño, en esta semana de recordar, significar todo lo que es el legado afrodescendiente en Puerto Rico, pues es importante. Segundo, hacen más compleja la conversación. No es que haya entre líneas, es que es una conversación más compleja y donde participamos, incluidos o excluidos, en tantas actividades en el curso de esta semana y donde uno está tratando de adelantar en las complejidades, porque en las complejidades los que ven los programas de televisión todos los días, la gente vive feliz, y yo creo que el vivir feliz es parte de la vida, pero por otro lado quiero rectificar el pasado, y eso es otra conversación. Y incluir el pasado de una forma igualitaria, eso es otra conversación. Y luego asumir una identidad nacional, que me tienes que decir cuál va a ser, que es otra conversación. Así que yo pienso que lo más fácil muchas veces es como vivir bajo la hegemonía del McDonald's, del restaurancito ese que vende comida, porque eso es como que para todos los gustos, ¿verdad? Te guste o no te guste, pero es como para todos los gustos, porque el Estado Nacional, el territorio nacional, la colonia nacional, tiene que configurar algo. Y vivimos en un país que es interesante porque la configuración de país no se marca con claridad. Así que en esta semana que en el Congreso Federal han estado debatiendo sobre una candidata a juez asociada del Tribunal Supremo Federal, una mujer afroamericana, yo he seguido en parte ese debate y me ha parecido interesante la disociación, la separación que hay entre siempre los debates allá y los de Puerto Rico. Mientras aquí se ha vivido la semana de la Cumbre Afro, que ha sido pues un mega evento, en parte académico, en parte no académico, de entretenimiento, de actividades de socialización o de educación de otros formatos, vamos a explicarlo de esa forma. Pero también ha habido un momento de tratar de explicar el país, de buscarle soluciones al país desde todos sus legados. Entonces, yo no sé cómo será mañana, como dice la canción, pero sí creo que es importante que pensemos esto desde la perspectiva de crear un país igualitario y donde las fisuras de la desigualdad del pasado se puedan superar. Ese es el país que yo creo que hay que buscar el proyecto. Lo que pasa es que la contribución que gente como tú ha hecho a ese debate lo problematizan de otra forma, porque en ese debate entonces se abren nuevas conversaciones de cómo repensar el pasado. Y yo creo que no hay claridad de mi parte. Ahora mismo estamos en una transición porque las narrativas se confunden y dentro de esa conversación pues uno quisiera que fueran de una dirección y están siendo de otra. Y no estoy hablando ahí filosóficamente, estoy hablando de cuál es el proyecto. Así que eso por un lado. Estamos en Funche Caribeño entrevistando al compañero Félix Cruz Jusino, el doctor Félix Cruz Jusino, en este programa en la Semana de la Africanía Puertorriqueña, de la Afrodescendencia Puertorriqueña, en medio de varias columnas que se publicaron en el Post Antillano, una por Félix Jusino, otra por Ebenezer López Rullol, que dijo que iba a entrar y no ha entrado todavía. Ahí está entrando, mira, lo nombré y entró. Otra por este servidor. Ahí, mira qué bonito se ve él ahí cogiendo en el atardecer en su casa. ¿Cómo estás, Ebenezer?
A los que no lo pueden ver, es que hago una tarjeta. ¿Estás bien, Ebenezer? ¿Cómo estás? Estás en silencio, Ebenezer, estás en silencio ahora. Sí, te escuchamos. ¿Todo bien, Ebenezer? Dentro de eso, entonces, quisiera reafirmar que estamos en Funche Caribeño, iniciando por el Post Antillano y de forma simultánea por Radio Raíces en el 1460M. Tienes que subir tus micrófonos, Ebenezer. Y apagaste tu micrófono, Ebenezer. Y dentro de eso, entonces, ay, Dios mío, este día ha sido un día particular en la tecnología. Y estamos con Ebenezer en esta conversación para poder entender el punto. Ebenezer, ¿nos escuchas? ¿Nos estás escuchando, Ebenezer? Ebenezer, enciende el micrófono. Enciende el micrófono, Ebenezer. Tienes el micrófono apagado. Bien, Félix, seguimos entonces lo que Ebenezer se compone. El micrófono, Ebenezer. Me gustaría entonces, Félix. Hola. Ahora. Hola, Ay, Cristo. Ahora te escuchamos, Ebenezer, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Nos escuchas, Ebenezer? Okay. Tengo que seguir, Félix, tengo que seguir contigo en lo que Ebenezer se compone. Dentro de eso, Félix, ¿cuál sería la agenda de país? Porque esto es complicado porque este país tuvo agenda en el pasado, no sé si lo tiene ahora. ¿Cuál sería la agenda de país? Primero te voy a decir Félix, que no tenemos agenda. Segundo, no podemos repensar el pasado, hay que repensar el presente. Y repensar el presente requiere que tengamos conocimientos válidos de lo que sucedió en el pasado, pero que establezcamos una agenda clara y precisa de afirmación identitaria y que aprendamos a educar con la verdad a las nuevas generaciones y reeducar a los que nos creemos que estamos educados, porque el conocimiento ha sido filtrado y es importante que ese conocimiento sea depurado de todas aquellas falacias y mentiras que mantienen a comunidades puertorriqueñas marginadas, principalmente a las comunidades afrodescendientes. Ya es hora de determinar cuál es nuestro futuro. Nuestro futuro requiere afirmación identitaria, potenciar el desarrollo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y reconectarnos con la gran cuenca caribeña, entrelazarnos con los pueblos hermanos para crear una unidad que potencie no solamente el desarrollo interno puertorriqueño, sino el desarrollo de toda la cuenca caribeña. Nos enfrentamos a tiempos realmente difíciles. Se habla de hambre, se habla de necesidades. Nosotros somos una isla. Tenemos que crear conciencia de que hay que volver a la agricultura, hay que potenciar la crianza de animales, hay que potenciar el amor a la tierra. Tenemos que volver a aquel poema que decía: no des tu tierra al extraño. Estamos en un proceso de americanización y nosotros necesitamos establecer, desarrollar y afirmar un proceso de educación identitaria puertorriqueña. Eso está ocurriendo ajeno a la intelectualidad, porque cuando tú tienes las barriadas que bailan bomba y bailan reggaetón y existen movimientos entre los supuestos grupos marginados, te está diciendo de que existe un país que se está transformando. La agenda debe ser afirmación identitaria, educar masivamente a la población sobre el legado de los diferentes grupos que se mezclaron aquí para dar este origen a este funche que llamamos puertorriqueñidad y destacar la valía de cada uno de estos grupos sin menospreciar a ninguno. También tenemos que aprender a amarnos, a aceptarnos como somos, como pueblo y sentirnos orgullosos de esa grandiosa aportación. Puerto Rico necesita reinventarse y se reinventa aceptándose como un pueblo mestizo
con un pueblo con un valioso legado y con un pueblo con un futuro grandioso para todos. Eso implica desarrollar nuevas tecnologías, nuevas ideas para que los puertorriqueños no tengan que irse del país, se puedan desarrollar y crecer como profesionales aquí. Pero para eso se requiere un compromiso verdadero. Y eso requiere despertar el amor propio, porque uno de los problemas que tenemos en este momento es que no sabemos qué somos. Y si no sabemos qué o quiénes somos, no podemos lograr nuestro propio desarrollo. Es importante afirmar nuestra identidad, rescatar nuestra tierra, volver a cultivar, establecer microempresas que puedan potenciar el desarrollo económico de todos en el país, Daniel. Mira, esto es interesante por lo siguiente, porque sin entrar en otras lógicas de debate, pero esta semana ha venido cargada por una denuncia que se hizo el martes por el Partido Independentista Puertorriqueño del desplazamiento en Puerta de Tierra. Ese desplazamiento no es cualquier desplazamiento, porque Puerta de Tierra es la primera comunidad de negros en Puerto Rico desplazados fuera del casco de San Juan de la ciudad amurallada, que están ahí, y aunque había una puerta, pero ese es el lindero de los que estaban excluidos, que son múltiples, muchos de ellos negros, y que se siguen esparciendo hasta lo que fue San Mateo, más adentro en Santurce. Y esa idea de que los están desplazando en ese proyecto del país, yo hablaba sobre los municipios que ya han cambiado en el país: Rincón, Dorado, San Juan en sectores como Puerta de Tierra, y lo otro en parte Humacao por Palmas del Mar. Entonces, todavía los procesos poblacionales de Culebra están balanceados porque hay una población puertorriqueña mayor, pero la tendencia es a cambiar también. Así que dentro de eso hay un problema de sustitución de población. Aquí hubo un problema en algún momento dado de importación de población africana que estuvo bajo el modo de producción esclavista, pero ahora hay una sustitución de población bajo el modo de producción capitalista. Y eso es lo que nos tiene que empezar a preocupar a todas y a todos nosotros. Así que en el programa Funche Caribeño, hoy con el compañero Félix Cruz Jusino, 2 veces doctor, historiador y doctorado en sociología o periodismo, que es el otro, pues nos trae esta conversación en la semana de la valoración de la afrodescendencia, lo cual es bien importante. Lo que pasa es que yo me empiezo a preguntar, ¿vamos a valorar algo ahora en el momento que me están limpiando? Si no se detiene, y se tiró la gente a la calle en Puerta de Tierra, si no se detiene la compra repentina de todas esas propiedades en menos de nada, porque lo que quedan son 80 familias, Puerta de Tierra será un área de hoteles o Airbnb o cualquier formato de hospedería. Eso es lo que me empieza a preocupar a mí, la sustitución de población, Daniel, de importación de población, sustitución de población. Daniel, dime. Esto es el paralelismo a principios del siglo XX y principios del siglo XXI nos indica que este proceso colonial no termina. La sustitución de población ocurrió a principios del siglo XX cuando los invasores comenzaron a replantearse la nueva sociedad puertorriqueña. Se comenzó a desarrollar Miramar, se desarrolló el condado y se fueron desarrollando otras áreas de estadounidenses que se establecieron aquí porque el gobierno estadounidense potenció la venida de esto. Ahora mismo estamos potenciando la venta y la invitación a estadounidenses que se establezcan aquí, pero ahora la invitación viene de nuestro propio gobierno, ¿verdad? Con leyes como la Ley 22 para atraer disque capital que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por el país. Realmente, ¿qué ocurrió en el siglo XX? Mira, en el siglo XX, estas familias estadounidenses que se establecieron en Puerto Rico fueron puertorriqueñizadas. Rompieron sus nexos con su cultura estadounidense y se convirtieron en puertorriqueños. Y por ahí hay muchísimos apellidos y muchísimas historias de familias que llegaron aquí de esa forma a principios del siglo XX. Ahora mismo,
La gran pregunta es, ¿tenemos la capacidad nosotros de transformar a esta nueva migración estadounidense que se está estableciendo en Puerto Rico? Porque esto ya es algo que vivimos en el siglo XX. Ahora bien, nuestra afirmación identitaria, ¿verdad?, es lo que va a determinar cómo nosotros vamos a manejar el preservar nuestra identidad, preservar nuestros territorios y cómo nosotros vamos a lidiar con esta nueva migración. ¿Lograremos hacer lo mismo que hicieron los puertorriqueños a principios del siglo XX? Puertorriqueñizar a estos estadounidenses que establecieron en el país. Si nosotros no afirmamos nuestra identidad y no nos aceptamos como un pueblo orgulloso que existía en el siglo XX y en este momento ha sido desgastado por las campañas educativas de la americanización, ¿verdad? Si nosotros no nos afirmamos y no nos aceptamos y nos sentimos orgullosos, seremos desplazados en la totalidad. Si nosotros logramos afirmar nuestra identidad, potenciar el desarrollo de nuestro pueblo, venga quien venga, nosotros saldremos airosos y venceremos esta nueva ola migratoria que no es otra cosa más que una nueva. Es interesante. Tenemos a Carmen Centeno que entró. Saludos, Carmen, ¿cómo tú estás? Hola, Carmen. El micrófono, Carmen. El micrófono, Carmen. Tienes que abrir el micrófono. Estos micrófonos nos están matando, de verdad. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes aquí en este programa y de escuchar un tema tan importante como es que nos arranquen las tierras, que nos vendan nuestras tierras. Yo quiero señalar que es importante estar pendiente de las tierras laborables, de las tierras agrícolas, que también podrían estar en venta. Lo mismo que el hecho de que Ricky Rosselló le había quitado la protección a las tierras ecológicas hace algunos años atrás, pocos años atrás, y a eso no se le dio suficiente despliegue. Sería importante que también se hablara de eso, o que el compañero sociólogo nos hablara algo sobre ese tema. Bien, y ahora sí que se ha puesto un fucho, ahora entró José Raúl desde Ponce, los más que han peleado por la igualdad racial, los únicos que fueron víctimas de el bando negro en el 1848 en la plaza de Ponce. Saludos, José Raúl, ¿cómo estás? Micrófono, José Raúl. Saludos. Enciende el micrófono. Ok, estamos en Fuche Caribeño. Vamos a conversar con Carmen Centeno, la doctora Carmen Centeno, UPR Bayamón, literata, crítica literaria y activista de los derechos humanos por propio derecho, porque escribe del tema. Y estamos en esta jornada en el programa Funche Caribeño hoy celebrando la Semana de la Afrodescendencia, que todos en este programa la asumimos con distintos matices, colores, pero la asumimos. Y dentro de eso lo fuimos vinculando con los procesos de desplazamiento que se han estado hablando recientemente en la prensa en Puerto Rico sobre lo que está pasando en algunos linderos de la isla, sobre todo en Puerta de Tierra. Carmen hace una intervención. José Raúl, no sé si ustedes tienen una posición sobre esto allá desde Ponce. José Raúl. ¿Sobre qué? Sobre los desplazamientos de la gente por la ley 22, por los inversionistas. No sé si han tomado posición con eso. El problema es que eso es crónica de una muerte anunciada. Yo creo que es importante esa resistencia y dar la información. Pero desde que se anunció la ley promesa y la posibilidad de una junta de control fiscal, o sea, antes de que se concretara, lo primero que decía que van a vender hasta las piedras. Y muchos aún así apoyaron a la dichosa junta, a pesar, no creyeron las advertencias, y ahora ahora lo estamos viviendo ya, ¿ves? Ahora estamos vendiendo todo lo que se pueda vender. Y no les ha dado con empezar a vender lo que hay en los museos. En Detroit la gente tuvo que hacer una colecta para salvar el museo. Y aquí hay cosas bien valiosas en los museos. Así que yo creo que esta es la primera de muchas batallas que va a haber que dar para salvar ese patrimonio. Bien, Carmen, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo lo que veo es que estamos como en Palestina. Aquí la lucha es por la tierra. Y que identidad y economía van de la mano. Que no podemos desasociar la una de la otra. Porque ¿qué es la identidad? La pertenencia a un lugar.
la pertenencia a un lugar. Y si nos quitan la tierra, nos quitan no solamente nuestro sustento, sino que nos están quitando nuestra propia identidad. Es importante, vuelvo a repetir, que estemos pendientes sobre todo de las tierras ecológicas y de las tierras agrícolas. Puerto Rico solamente consume el 15% de lo que produce. Ahora mismo, por lo menos, el secretario de Agricultura habló de expandir la agricultura y que por lo menos pudiéramos llegar a un 50% de producción agrícola en nuestra alimentación. Así que me parece eso importantísimo, darle ese apoyo de alguna forma y darle un apoyo a todos los proyectos como el Josco Bravo, el proyecto de Josco Bravo, porque aquí está en juego la vida. Yo creo que de alguna manera tenemos que protestar sobre esto y que debe ser una de las principales agendas de todos los partidos. En parte escribí esto en un ensayo que publiqué en el periódico Claridad para tratar de hacer un frente amplio. Bien, hay un frente amplio que surgió hoy, estaba viendo el FP, pero no sé si es el Frente por las Tierras o algo, pero estaba viendo algo. Pues Estaban convocando un grupo de gente. Daniel, Dios quiera que sea el Frente por las Tierras, pero todo Frente Amplio debe de tener precisamente unos elementos que sean comunes a todos. Y aquí las tierras nos unen a todos. Como decía Arcadio Díaz Quiñones, hay oscuros horizontes compartidos entre populares, compartidos entre estadistas, compartidos entre independentistas. Sin tierra no somos nada, no seríamos puertorriqueños. ¿Qué seríamos? Carmen, yo creo que tú has traído aquí un punto neurológico que es importante afirmar. Durante los últimos 70 años a nosotros nos han enseñado a menospreciar nuestra tierra. Nos han enseñado a que la agricultura y los agricultores eran menores. Nos hemos enfatizado mucho en la educación, en profesiones, etcétera, pero nos hemos olvidado de que sin la tierra, sin la producción agrícola, no hay vida y no hay alimentación. Yo creo que un mensaje claro para todos los puertorriqueños debe ser lo que dijo el presidente Joe Biden ayer. Nos enfrentamos a una gran hambruna planetaria. Puerto Rico es una isla que depende totalmente de lo que viene de afuera. Si nosotros no comenzamos a cultivar nuestras tierras, no desarrollamos y potenciamos a estos nuevos agricultores que están surgiendo, nos veremos en una situación peor que la que vivió Puerto Rico en la década del 30 y del 40, porque entonces la gente tenía guineos, plátanos y yucas sembrados en sus patios. Hoy día lo que tenemos son jardines ornamentales o cemento. Bien, Raúl, ¿qué iniciativas que tú manejas desde Ponce? Porque yo sí sé que las manejas. De iniciativas de sustentabilidad, iniciativas de defender la tierra. Tú sabes y presumo que en los programas radiales que tú haces, sin entrar a hablar de los programas por emisora, pero tú sabes que en el sur hay una gran batalla también por el rescate de la tierra, por lo que pasó en Punta Arenas, ahí en Salinas, todo lo que se está discutiendo esta semana también, que es otra área de desplazamiento sobre una reserva ecológica. Esto es lo más grande, sobre una reserva ecológica. Así que no sé, José Raúl, si nos quieres traer algo sobre eso. Bueno, así puedo pensar en tres cosas que están pasando, ¿verdad? Lo que está pasando en Salinas no es nuevo, simplemente no le habíamos hecho caso a las denuncias cuando se pudieron haber, ¿verdad?, atendido mucho antes. Ahora ya la cosa está más avanzada. En el caso de Ponce, yo sí conozco dos iniciativas locales. Una de jóvenes agricultores que están sembrando y vendiendo ellos mismos su producto, manejando la cosa, pero todavía lo hacen a muy pequeña escala. Y la otra es un grupo creo que es el barrio Portugués, que es la parte norte más rural de Ponce, donde el doctor Ramón Rodríguez encabeza un grupo de vecinos que han estado tratando de organizar una cooperativa tanto energética como producción de alimentos.
y han ido teniendo unos logros comunitarios bien interesantes. Por supuesto, nosotros somos vecinos también de Ajunta, donde Casa Pueblo pues da cátedra de lo que se puede hacer cuando tú te organizas a una escala mayor. Pero los problemas de los desplazamientos en el sur ahora mismo, yo no te diría que hay un gran debate local, porque después de los terremotos, bueno, entre María y los terremotos, el gobierno ha abandonado a mucha gente y a muchos sectores. Y eso ha obligado a una emigración, y esas tierras se van quedando. Y por eso son presa fácil de especuladores. Yo no creo que estén todavía a toda capacidad de lleno en la zona, pero vienen ya bajando por el oeste y vienen bajando por el este. Así que no dudo que tarde o temprano lleguen al sur, y si la gente no se espabila viendo lo que está pasando desde Rincón a Salinas a Isla Verde, pues no sé. Me parece que los temores de la profesora Centeno se van a hacer cada vez mayores. Bien, pues ustedes tienen un problema. Espérate, Dani, entonces existe un problema también, y es que los serrayes son dueños de grandes extensiones de tierra que ahora mismo no se están sembrando, se utilizan para la grama, ¿verdad? Como para cultivar grama, pero no se están sembrando. No hay un proyecto en esas tierras tampoco para desarrollar la agricultura, que son importantes y son las tierras más fértiles del área sur de Puerto Rico. O sea, hay que también traer conciencia de que estos terratenientes que todavía son dueños de grandes extensiones de tierra tienen que desarrollar proyectos agrícolas para beneficiar a la comunidad al final. Los serrayes hace como un año anunciaron un proyecto que luego no he visto que lo hayan concretado, de volver a sembrar caña en parte de sus terrenos para que el producto vuelva a ser 100% puertorriqueño, porque, ¿verdad? Su producto obviamente ya, igual que todos los demás jones, vienen cañas de ¿verdad? Caña no, se me olvida, el producto bruto de la primera generación de la caña, en la melaza, ahora está viniendo de afuera. Pero ellos hablaron de unas cantidades de cuerdas, etcétera, para tratar de impulsar un producto, pero no lo he visto que se concrete. Pero no son la única familia que tiene terreno. El problema también con muchas de esas familias, quizás no es necesariamente el caso de los serrayes, donde yo sé que hay generaciones más jóvenes, pero hay otras de esas familias que simplemente ya no hay herederos, y entonces hay un montón de tierra literalmente donde, si es que hay herederos, están fuera del país hace años y no tienen ningún interés en regresar, y esas son tierras que no se está pasando absolutamente nada con ellas. Así que la cosa puede ser más interesante, y sería interesante los procesos, pero aún en la tierra que hay disponible, las iniciativas no gozan del apoyo de ninguna forma, ni gubernamental ni civil. Los esfuerzos, por ejemplo, hay un muchacho que me traía una semana sí, una semana no, los productos agrícolas que él cultivaba, y ahora mismo hace meses que no lo veo, así que no sé qué pasó después con él. Y ahí yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía y no se están haciendo. Bien, gracias, José Raúl. Estamos aquí en el programa Funche Caribeño con Félix Cruz Jusino, nuestro amigo intelectual, orgánico, activista por la igualdad racial, y con nuestro querido amigo José Raúl Cepeda, ponceño, profesor universitario y activista de las redes sociales y de las ondas radiales, pero de eso no vamos a hablar hoy porque después me regañan. Así que vamos a concentrar en lo que estamos. Nos quedan ya unos minutos para terminar. La compañera Centeno se desapareció de nuevo, pero volverá, porque aquí ha habido gente que ha aparecido y ha desaparecido, como Ebenezer López Rullol también. Hello, mira quién está ahí. Ahora te escuchamos, Ebenezer. Ahora, Ebenezer. Qué bueno. Bueno, la verdad es que me perdí ese conversatorio, pero tengo que decir que ese problema de sustitución de población es una constante en Puerto Rico,
que se detiene y continúa y se detiene. Uno de los lugares donde comenzó es en Loíza, que han habido unos cambios en la composición de los grupos, ¿verdad?, de las comunidades. Se ha detenido un poco por diferentes razones, pero no hay duda de que pronto empezarán otra vez a empujar los grandes intereses por, perdón, por la presencia de las playas y de los lugares que tienen una belleza natural incomparable y que están sumamente cercanos a la capital de Puerto Rico. Recordemos también lo que ocurrió cuando expropiaron todas las comunidades que había en el territorio donde está hoy el aeropuerto internacional. Y muchas de esas gente salieron, fueron a otros lugares como es hoy la urbanización La Cerámica y otros lugares, y otros fueron al residencial Luis Llorens Torres. Así que en ese caso no hubo sustitución, pero hubo desplazamiento. Y eso me lleva a otro asunto que yo siempre he conversado, y es que los días del residencial Luis Llorens Torres están contados, porque es un área demasiado hermosa, demasiado pegada al mar, y que en cualquier momento el gobierno de turno crea toda una ilusión para destrozar esos apartamentos y hacer villas, etcétera, etcétera, y le darán un puñado de dinero a los residentes para que se aplaque el clamor y la molestia, pero tratarán de eliminar a esa población, sustituirla por gente de mucho ingreso y mucho dinero. Recordemos también que allí muy cerca hay otra comunidad de gente afluente. Así que yo creo que es un problema para el cual tenemos que estar siempre vigilantes, siempre preparados, y tenemos que apoyar a nuestra gente. Yo creo que el gobierno, en vez de estar permitiendo y posiblemente impulsando ese tipo de sustitución de población, lo que debería sería ayudar a los residentes a mejorar sus casas y sus hogares y sus apartamentos y a equiparlos con todas las cosas modernas que debe tener una comunidad hoy día. Esos edificios son sólidos, son resistentes a todo, y yo creo que sería un buen ejercicio del gobierno contratar el personal técnico necesario para hacer una visión nueva de todo ese vecindario y reconstruirlo sin desplazar los residentes, que es una comunidad, como sabemos, histórica, una comunidad de trabajadores. Así que creo que hay mucho que conversar sobre eso. Bien, gracias, Ebenezer. Estamos en Funche Caribeño, nos quedan apenas 3 minutos para cerrar por el día de hoy con un panel de distinguidos amigos y amigas que han participado: Félix Cruz Jusino, Ebenezer López Ruyol, José Raúl Cepeda y Carmen Centeno, y este que modera, Daniel Nina. Gracias. No nos vamos todavía, voy a hacer una pregunta adicional, pero quiero identificar, estamos transmitiendo desde las plataformas sociales del Post Antillano y de forma simultánea por Radio Raíces en el 1460 AM. Gracias a toda la gente que nos está escuchando en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico que nos comenta. Y gracias a Robertito Rivera en San Sebastián y a Adrián Ciaca Pérez en San Juan, como también a Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general y al mentor soberano Ramón Edwin Colón Prats. Gente, si fuéramos con la varita mágica del muchachito ese de los libros, si fuéramos a mover la varita, ¿qué diríamos entonces para empezar a resolver desde la afrodescendencia en reconocimiento en esta semana? Y Ebenezer, hablé ahorita de la columna que publicaste en el Post Antillano el martes pasado, hasta resolver los problemas de las nuevas formas de desplazamiento, que no son nuevas en términos de la primera vez que pasan, sino es el último capítulo de una larga historia de desplazamiento. Félix, brevemente, en 30 segundos, ¿qué haríamos con la varita del niño ese mágica? La varita mágica, yo haría afirmación identitaria, desarrollo de proyectos que creen conciencia de la importancia que es la agricultura y promover la siembra de productos de alto consumo local. Y tercero, visitar todas las comunidades para gestar una nueva identidad puertorriqueña
que fomente el orgullo patrio y el apego a la nación puertorriqueña. Bien. José Raúl, ¿qué haríamos? Esa es una pregunta difícil, pero yo creo que lo que hace falta es incentivar ese desarrollo, por un lado agrícola, y por el otro lado tenemos que buscar la manera probablemente de incentivando lo local como se incentiva a lo extranjero. O sea, el de la misma magnitud para que esas empresas locales puedan progresar y mantener a esa población aquí, porque otra vez el problema del desplazamiento no es solo el que viene de afuera a comprar, es también el incentivo que se le da al de aquí para que se vaya. Entonces, y cuando digo el incentivo lo digo en doble sentido. Así que lo que habría que verdaderamente incentivar a los muchachos a que se queden. Hay mucha juventud haciendo cosas interesantes a pesar del Estado, a pesar de la falta de apoyo de las instituciones que existen. Así que brevemente, gracias José Raúl. Brevemente, Benecel, ¿qué haríamos? Brevemente. Bueno, en primer lugar, Puerto Rico tiene también que sustituir importaciones en términos alimentarios. Por ejemplo, en el área de Loíza, Canóvara, hay mucho terreno todavía que pudiera ser muy bueno para sembrar yuca, entre otras cosas, por el tipo de terreno que es. Y nosotros estamos importando toneladas de yuca de República Dominicana, Costa Rica y otros lugares. Así que yo creo que hay que pensar seriamente en que Puerto Rico, siendo una isla, pudiera estar en una carestía por falta de transportes en un momento dado, como pudiera ocurrir en los próximos meses. Y yo creo que cuando sembremos suficiencia alimentaria en Puerto Rico, estaremos creando uno de los pilares para que la gente se quede en Puerto Rico, porque la comida bajaría de precio y sería entonces una amenaza menos que tendrían las personas. Yo creo que es importante que se piense en eso, al igual que se piense en incentivar que las personas que tienen sus residencias y sus casas en Puerto Rico no las vendan, que las retengan y que el gobierno les ayude a mejorarlas y ponerlas al día. Y donde hay esos arrabales, se trate ya de una vez por todas de acabar con ellos, porque Puerto Rico tiene dinero corriendo en abundancia, pero no se hace lo que hay que hacer. Bien, nos hemos extralimitado un minuto, pero Ramón Edwin, esas cosas pasan. Tremendo funche caribeño con estos tres queridísimos amigos, todos hermanos, siempre hermanos, que desde distintas perspectivas nos traen ideas. Gracias también a Carmen Centeno, gracias a Félix Cruz Jusino por estar hasta ahora, a Ebenezer López Rullol y a José Raúl Cepeda. Este funche caribeño en la segunda edición, un capítulo más, vamos bien. Nos volveremos a ver el lunes a las 6, mañana a las 2 de la tarde en Club de Lectores por estas mismas plataformas del Post Antillano y Radio Raíces, y el lunes a las 6 de la tarde Cultura 7D. Será hasta entonces, gente. Muchas gracias a todos, a nuestros patrocinadores y hasta pronto. A Adrián Ciacapera en San Juan y a Robertito Rivera en San Sebastián. Será hasta entonces. Gracias. Así